emprender es tirarte de un precipicio y construir un avión en la caída. Lo primero que aprendes es a conocerte a vos. Emprender a veces tocas el Everest con la mano y otras veces estás totalmente abajo en el valle. Hoy nos acompaña nuestro gran amigo Tomás Ramela, que junto a Bueno, startup fintech que fundó en 2016, está transformando absolutamente con su software el onboarding digital de clientes. Con operaciones en Argentina, Chile, Perú y Estados Unidos, cuenta entre sus filas a clientes tan renombrados como Banco BBVA, Banco HSBC, consultores Ernst Young, Deloitte, Telcos, WOM, Movistar, entre otros. Bueno participó del programa Startup Chile y además fue recientemente aceptada en la aceleradora 500 Startups, que es una de las top 5 a nivel mundial. Tomás, además de crear Bueno, es un emprendedor serial y ha fundado previamente otras compañías como TARS Software, Sada Marketing y Jazz Solar Energy Group en Australia y Argentina. Con estudios y maestría en la Universidad de Sydney, Universidad Torquato Di Tella y la Universidad de Harvard, Tomás ha tenido un recorrido muy interesante también en el área académica vinculada a negocios e innovación, emprendimiento y fintech. Tomás, un gusto tenerte en Capital Real. Por favor, cuéntanos de esta innovación, cómo fue el inicio, la inquietud para emprender y querer transformar una idea en algo real. Me voy a ir un par de años para atrás. Yo estaba viviendo en Australia, entonces habíamos vendido Sada Marketing, un marketplace de propiedades de inversión. Y yo me había ido a Argentina cuando era muy chico, cuando había terminado la universidad, y después de 5 años no había vuelto todavía a Argentina. Y dentro de todo ese viaje de emprender, del vorágine de trabajo, de muchas horas y demás, por una cosa y otra cosa, mi bebé estaba en Australia, entonces no me podía ir y por esas razones es como que fui dilatando volver a Argentina. Pero también siempre me fui de Argentina pensando que quería volver a Argentina a emprender, digamos. Yo creo que más que haberme ido a estudiar o profesionalizarme, Australia es más como una universidad o lo que dicen muchas veces como la calle de emprender. Entonces volví a Argentina con básicamente con la idea de hacer lo que era un marketplace que había visto en otros mercados del mundo, pero que no existía en Argentina, que era como un super comparador donde podías comparar tanto salud, servicios financieros, seguros y otras verticales más. Entonces me puse a investigar en el mercado argentino y dentro de esas verticales las más jugosas o las de más potencial, por una cuestión de tamaño de mercado, eran créditos y por el otro lado eran seguros. Seguros ya había un competidor bastante fuerte, entonces fuimos por la otra vertical que nos quedaba, que era créditos. Entonces con eso buscamos crear un marketplace de créditos en el cual obviamente generamos un win-win tanto para la oferta y la demanda en la captación de los créditos, tanto como la ejecución de los mismos. Y en ese proceso nos dimos cuenta que teníamos que hacer el onboarding digital para estos créditos, si no, obviamente iba a ser un mero comparador y nada más. Nuestro objetivo era llevar el comparador un poco más allá y que realmente se puedan ejecutar esos créditos. Y con el tiempo nos dimos cuenta, o el principal mover para nuestros clientes era el onboarding más que el marketplace. Entonces, en ese sentido, nuestros clientes nos decían, está muy lindo el marketplace, pero yo quiero el onboarding. O estoy más interesado en el onboarding que en el marketplace. Y cuando decidimos básicamente dejar el marketplace atrás y perseguir el onboarding, eso fue básicamente después de que ingresamos al mercado chileno. Una vez que ingresamos al mercado chileno, nos dimos cuenta que duplicar el modelo del marketplace en el mercado chileno iba a ser remar de vuelta en dulce de leche lo que nosotros ya habíamos hecho en los años anteriores, que era conseguir las alianzas con los bancos, con las financieras y demás. Entonces ahí con un poco de feedback de nuestros mentores, de otros emprendedores y demás, el feedback fue básicamente cada vez que entres a un mercado vas a tener que hacer estos socios
comerciales, los cuales son tus partners, que dan los créditos. Y eso, por lo general, cuando hablas de bancos, no estás hablando de días, sino estás hablando de meses. Entonces, en ese sentido, dijimos, ok, ¿qué tal si le damos un stop al marketplace y nos quedamos con el onboarding, que es el que quieren todos nuestros clientes? Y ahí es como directamente nos enfocamos sobre el onboarding específicamente. Después nos dimos cuenta que el onboarding o el registro de clientes no era una falencia o una ineficiencia del mercado financiero nada más, sino que era común a otras industrias o a otras empresas donde su base de clientes es muy grande. Entonces ahí obviamente se abrió el mercado de clientes y ahí es donde surgieron las aseguradoras y las empresas de telecomunicación. En este registro digital de clientes para empresas, también conocido como onboarding de clientes, ¿cuál es el área de la empresa que se ve modificada o mejorada? Bueno, lo que tiene el registro de clientes o el onboarding de clientes es que impacta muchas áreas de la empresa y si esas áreas no están articuladas de una forma eficiente, obviamente eso se traslada a una ineficiencia para el usuario. Entonces, dentro del onboarding tenés obviamente ventas o canales de venta. Después tenés también la parte de compliance y riesgo, el motor crediticio específicamente, y después la parte administrativa. Entonces, es una área, si lo podemos llamar como una área o un canal, el registro de clientes toca distintas áreas. Una muy importante, obviamente, es operaciones, ¿no? ¿Qué pasa una vez que un usuario ingresa al canal? ¿Qué tiene que hacer la empresa correctamente para que eso se convierta en un cliente? Entonces, ese es uno de los principales desafíos que tenemos nosotros, ¿no? Coordinar todas esas áreas de una forma armoniosa, simple, para que el registro del cliente sea lo más automatizado posible, con el menor costo de adquisición y obviamente la mejor experiencia para el usuario. Cuéntanos de por qué emprender y el proceso. Desde el lado personal, siempre desde muy chico me llamó la atención el hecho de mirar a otros emprendedores o otros empresarios. El proceso no es fácil, honestamente, y es bastante, o sea, yo emprendí con otros emprendedores, los cuales hoy soy muy amigo y en otros casos siguen siendo mentores míos y yo los consulto y demás. El camino del emprendedor es bastante solitario, honestamente, porque vos pasas por un proceso del cual muchas personas no pasan. Y es muy difícil que una persona o un amigo que no hace lo mismo que vos, supongo que es igualmente cualquier otro ámbito de la vida pasa lo mismo, pero es difícil que te puedan aconsejar o entiendan por el proceso donde estás pasando. Hay una frase que a mí me encanta, que es del fundador o lo escuché por lo menos del fundador de LinkedIn, que es: emprender es tirarte de un precipicio y construir un avión en la caída. Y un poco emprender es eso, dar un salto de fe o de confianza en que vos creés que lo podés hacer y después está la parte de ejecución. Obviamente la ejecución es todo y la idea en un punto deja de ser solo una mera idea. Obviamente, en el mundo ideal, creo que lo más importante que puedo destacar es tener el apoyo de tus familiares o tu pareja, creo que es sumamente importante. En mi caso no fue el caso, mi familia no entendían lo que hacían, me decían: ¿por qué no te conseguís un trabajo de 9 a 5? ¿Qué es esto de trabajar y no cobrar? ¿Por qué trabajás tantas horas? ¿No querés tener novia? ¿No querés tener amigos? Pero bueno, eso es una cuestión de una vez que te metes en ese baile te das cuenta de todas las cosas que tenés que hacer y todas las cosas que se tienen que mejorar y todas las cosas que vos mismo tenés que aprender y mejorar. Entonces, en ese sentido es bastante desafiante, es extremadamente divertido y muy gratificante, honestamente. Y si puedes explorar un poco más en términos personales lo que ha significado emprender y qué habilidades hay que ejercitar. Desde el lado personal, emprender es como una clase que nunca termina, honestamente. Primero porque creo que lo primero que aprendes es a conocerte a vos, conocer tus límites, qué te gusta, qué no te gusta, qué te cansás, qué no sabes, qué sabes. Después, por otro lado, también hay una realidad, y creo que en ese sentido tuve muy buenos mentores o gente que me coacheó, o otros emprendedores que pasaron por donde yo pasé,
y es una cuestión de siempre ser humilde, digamos. Hoy emprender a veces tocas el Everest con la mano y otras veces estás totalmente abajo en el valle. Entonces, en ese sentido, la humildad creo que es algo bastante importante a descartar y es algo que me enseñaron y creo que vale bastante. Como emprendedor siempre, o escuché muchas veces como, honestamente yo no sé nada más que otra persona que está en la calle, o básicamente soy un chico que se dedicó a tratar de hacer algo o mejorar algo particularmente en una industria. Eh, Ahora, frente a los desafíos que significa emprender o llevar a cabo eso, y más desde el lado de los clientes, sí, la verdad que a veces es muy desafiante y en un principio, a veces me acuerdo hablando con un cliente, le decía, no entiendo por qué no nos piden un auto con 3 ruedas. O sea, yo les puedo dar un auto que funciona, con 4 ruedas, anda muy bien, se maneja bien, pero ustedes nos piden un auto con 3, no lo entiendo. Y ahí también parte un poco de la enseñanza. Desde el otro lado te tenés que poner en los zapatos del cliente y entender cuáles son las problemáticas que quiera resolver el cliente. Y eso específicamente no siempre es igual a lo que vos estás ofreciendo en tu producto. Entonces, eh, ahí está también entender las ineficiencias o complicaciones que ellos tienen desde el otro lado. Entonces, en ese sentido, en lo que nosotros desarrollamos, eh, escuchando a nuestros clientes específicamente, fue desarrollar pilotos mucho más ágiles, ¿no? Nosotros antes teníamos pilotos que duraban muchos meses y implementaciones que eran muy costosas, entonces eso genera muchas rispideces a la hora de probar una posibilidad de una nueva solución o una mejora. Entonces, desde ese punto de vista, el feedback del cliente es clave. Es clave para mejorar el proceso, es clave para poder generar más valor agregado a los futuros clientes y a los actuales también. Si te interpreto bien, un emprendedor puede tener una buena solución, pero lo verdaderamente importante es acercarse al problema concreto del cliente. Correcto. En ese sentido, distintos clientes, en nuestro caso, distintos clientes tienen distintas necesidades, ¿no? Dependiendo también, como te mencionaba antes, distintas áreas tienen distintos objetivos, distintos targets, distintos KPIs que ellos tienen que cumplir. Entonces, el desafío es tratar de machear esas necesidades específicas que tiene el cliente con, obviamente, los beneficios que brinda el producto o servicio. Y la industria fintech, entendida como la industria en que se aplican tecnologías a actividades financieras y de inversión, que es donde bueno se mueve. Producto de la pandemia, ¿cómo ves la transformación digital a gran escala? Bien, a priori creo que desde el lado de empresa, creo que hay un par de elementos fundamentales, ¿no? O sea, primero, cómo manejan las empresas o cómo maneja nuestra empresa los desafíos o los cambios. Obviamente, como antes te mencionaba, cuando vas creciendo vas afrontando distintos tipos de problemas, pero creo que siempre se deben afrontar de la misma forma, ¿no? Entonces, dentro de nuestra empresa lo primero que hacemos es probar y fallar rápido. De esa forma, es como que desmitificas un montón de cosas y obviamente sobre eso tenés métricas y aprendes. Eso por un lado. Entonces, no hay susceptibilidades, perdón. Tampoco hay emociones. Es una cuestión de probamos esto, funcionó o no funcionó. Si no funcionó, ok, ¿qué podemos hacer para que funcione? Después, ¿cómo visionamos nosotros, obviamente, de acá en adelante, post pandemia? Obviamente la pandemia, bien o mal, demostró muchas cosas que se podían o que eran muy, obviamente, endebles, como puede ser la venta física, pero también marcó qué cosas se pueden sustituir que antes se hacían físicamente o telefónicamente y demás. Entonces, en ese sentido, creo que fue más un clarificador de algunas situaciones que necesitaban innovación o podían ser hechas de otra forma, pero no había la urgencia ni la necesidad en ese momento de que sean modificadas o cambiadas. Entonces, en ese sentido, particularmente para nuestra industria, lo que vimos es una aceleración en los procesos de digitalización y automatización de los canales de registro de clientes.
Y obviamente, como nosotros vemos a futuro el mundo post pandemia, lo vemos mucho más digital, por la simple razón de que ahora tanto las empresas como los usuarios saben que hay muchas cosas que se pueden hacer de otra forma. Se pueden hacer sentado desde el living de tu casa, con el teléfono, sin necesidad de ir a una sucursal, sin necesidad de hablar con un call center. Me puedo descargar el app o no de la empresa y puedo hacer lo que antes hacía de otra forma. Eso creo que es el mayor, si queremos, input de la pandemia es ese. Es demostrar o derribar mitos de que la única forma de hacer las cosas eran como se hacían antes. ¿Pero es que habrá un predominio tal que el mundo offline análogo va a ser reemplazado por el digital? Yo creo que no es que el mundo digital va a reemplazar al mundo offline. Ya. Es no, o sea, no creo que pase por mucho tiempo, honestamente. Ahora, lo que va a dar es la posibilidad de, va a dar la posibilidad de que si quiero abrir una cuenta bancaria, lo puedo hacer remotamente. Si quiero contratar un seguro, lo puedo hacer remotamente. Si quiero cambiar la portabilidad móvil, lo puedo hacer remotamente. Va a va a haber personas que va a seguir buscando o usando el call center, o va a haber personas que eventualmente cuando la pandemia termine van a seguir yendo a los locales. Ahora, va a haber una gran masa de personas que van a saber que ya eso lo pueden hacer de otra forma. Y en ese sentido es donde también las empresas tienen que estar preparadas. En el sentido de que, ok, por ahí nosotros pensamos que el primer canal tenía que ser el mundo offline y eventualmente eso va a ir virando hacia los nuevos canales. En ese sentido, es por eso es que nosotros visualizamos que el registro de clientes va a ser donde el usuario se siente más cómodo. ¿Y dónde es que el usuario se siente más cómodo? Es donde yo estoy todo el día y eso es las redes sociales, eso es WhatsApp, eso es Facebook Messenger. Entonces, una vez que pasamos la frontera de los usuarios no usarían estos canales para interactuar con la empresa, una vez que solucionamos cómo los clientes interactuarían con la empresa, lo único que va a quedar es dónde el usuario se siente más cómodo hablando con la empresa. Y ahí es donde nosotros buscamos atacar, ahí es donde nosotros vemos el registro de cliente en los próximos 10 años. Es meramente donde yo me siento cómodo con hablar con X empresa. Y ahí es donde va la solución de bueno. Tomás, ¿qué consejo le daría a quienes nos escuchan y que están con el ánimo de crear empresa? Creo que no hay mejor forma de emprender que encontrar un problema y tratar de solucionarlo. Si el problema no está, no hay solución tampoco. Entonces, frente a eso, tranquilamente pueden investigar una industria, pueden estar trabajando en esa industria y eso les da el insight de que hay una eficiencia y sobre eso construyen una empresa o una startup. Eso por un lado. Hay muchos casos en el cual se crean super empresas, super fondeadas, millones y millones de dólares, pero realmente no están solucionando ningún problema. Entonces, ahí obviamente es donde el producto o el servicio realmente aparece. El producto y servicio, para que la empresa sea exitosa, el producto es clave. Obviamente no es algo que vas a conseguir desde el día uno o en los primeros 6 meses, pero trabajar en el producto es súper importante. Después otra regla de súper básica y es, me la han dicho muchos emprendedores. Los negocios mueren cuando no hay plata en el banco, no porque los socios se separan o al cliente no le gusta tu producto. Entonces, siendo extremadamente crudo, tu empresa se muere cuando no hay plata para pagar sueldos. Y sobre ese punto también lo más feo que me ha pasado como emprendedor es eso, es que llegue fin de mes y no tener que pagar sueldos. Y ahí es donde también hilo con otra cosa, ahí es donde el skin on the game o la perseverancia y cómo construiste ese equipo es que es crítico, ¿no? Hay muchas situaciones donde el equipo o el equipo fundador o ese Dream Team que creó o está llevando adelante la empresa es
es súper necesario y en esos momentos críticos es donde se ve de que están hechos esas personas. Y como último tópico, siempre van a pasar cosas buenas y malas y como te decía antes, entre más pruebes, más te equivoques, eso significa que estás avanzando. Por más que a veces digas, no puede ser, me estoy pegando a la pared con cualquier cosa cada semana o cada 2 semanas, eso significa que estás probando y estás acelerando el momento que llegue el aha moment. Eh, si no tenés ningún problema, literalmente estás yendo muy lento. Entonces, frente a eso, también hay que tener lo que se llama, o lo que me decía otro emprendedor, tenés que tener thick skin o tenés que tener piel gruesa. Cosas malas te van a pasar siempre. Ahora, va a definir como emprendedor cómo te sobrepones sobre eso. Y eso te va a pasar todo el camino. En los primeros días te va a pasar, ok, cómo construir un equipo, cómo conseguir los primeros clientes. Después te va a pasar, ok, cómo escalás la solución. Después te va a pasar, ok, levantamiento de capital, crecer más a un equipo, internacionalizar y demás. ¿Y cómo vender un sueño a un equipo de trabajo cuando a veces no hay resultados tangibles que mostrarle? ¿Cómo imprimir ese sueño? Los primeros pasos es como vender aire, digamos. Es como que tenés una bolsa y decís, hola, ¿me pagas por una bolsa de aire? Honestamente, en ese sentido, a veces es difícil y es difícil también que el equipo tenga la visión de la empresa y cómo ver a futuro. Pero obviamente la cultura es clave en una empresa. Parte de la cultura es, ok, todo este dinamismo, todo esto de, por ejemplo, nosotros promovemos mucho la comunicación interna. Si hay algo que no te gusta, algo que no está funcionando, o hay algo que encontraste que se puede hacer de una mejor forma, levantá la mano y decir, hey, yo vi esto, creo que se puede mejorar, creo que podríamos ir por este camino. Y la respuesta es, probemos. Probemos, pero probemos rápido, no probemos y tardemos 6 meses en probarlo. Probemos y veamos si se puede hacer de una mejor forma, sí o no. Y en base sobre eso, buscamos crecer, aprender y demás. Después, obviamente, también es una realidad cómo nosotros nos manejamos en el día a día, qué tan amigables somos. O sea, obviamente nosotros dentro de la empresa siempre hay una cultura de compañerismo, de te puedo ayudar en algo, no sé esto, levanto la mano y pido a alguien que me ayude en esto, o si no, vemos cómo lo resolvemos. Pero también planteamos en que porque somos amigables no significa que sean menos exigentes, al contrario. O sea, justamente porque pedimos resultados rápidos, nosotros medimos muchas KPIs por, a veces incluso 2 veces por semana, no significa que no hay exigencia, al contrario, la exigencia está a flor de piel y nos medimos todo por métricas, cómo mejoramos contra la semana pasada, cómo mejoramos del miércoles al viernes. Entonces, en ese sentido, se pide a cada persona que sea una persona clave y que esa persona en el futuro pueda transmitir la misma cultura y contratar a las personas que van a estar debajo de él esa misma visión. A la hora de aprender de libros o personas, ¿qué enseñanza has rescatado y cómo las has llevado a la práctica? No hay una fórmula secreta, tampoco hay una fórmula que le sirva a todos. Yo creo que desde todas las personas o opinólogos del mundo y mentores y experiencia que hay, uno tiene que tomar con mucha humildad la experiencia de otra persona o una persona que ya recorrió un camino o la información de un libro y ver cómo se aplica a distintos equipos y distintas empresas. Dicho eso, en mi experiencia personal, lo que más le sirvió a mi equipo y a mi empresa es el hecho de estar en contacto con otros emprendedores o con otras personas que cumplen el mismo rol o tienen los mismos desafíos dentro de otra empresa. ¿Por qué? Porque esa persona estuvo en tus zapatos hace 6 meses o hace un año o hace 2 años. Entonces, te puede decir, mira, yo me trabé con esto y lo solucionó de esta forma o a nosotros nos funcionó de esta forma. Dentro de eso, obviamente, hay muchos libros o podcasts o videos o cosas que vos pudiste leer, pero también muchos que esas personas te recomiendan. Entonces, nosotros teníamos X problema en producto,
leímos este libro que nos demostró cómo hacer frente a este inconveniente. Lo mismo, lo que yo te decía antes de equivocarte y aprender rápidamente, es básicamente el Lean Startup, que es probá, hacer un MVP, probá, medilo y aprender. Eso es básicamente un poco lo que nosotros llevamos a cabo. A veces le puedes poner el libro el título de un libro, pero a veces es básicamente la misma enseñanza que te dio otro emprendedor. Y en ese sentido, a veces otros emprendedores pueden ser muy crueles, pero también esa crueldad hace que te despabile y te ponga los pies sobre la tierra. Por eso siempre digo y hablo de humildad sobre lo que hace tu empresa o lo que construiste. Tomás, ¿y cuál es el juego detrás de la innovación y el emprendimiento? Desde el lado de emprendimiento es muy personal. Honestamente, desde mi lado, eh, es algo que honestamente me encanta y para mí es como jugar a la pelota. Cuando a alguien le preguntan, o yo le pregunto a muchos amigos qué es lo que más te gusta hacer, algunos te dicen A, otros te dicen B. A mí me gusta emprender. Eh, Muchas veces decís en qué me metí, qué estoy haciendo en mi vida y demás, pero al final del día es como que me levanto el día siguiente a la mañana y digo, ok, vamos a hacerlo de vuelta. Entonces, en ese sentido, para mí es un estilo de vida. Una vez me acuerdo que escuché que emprender no es full time, sino es full life. Y es un poco verdad eso. Y también ahí va acarreado tu compañera o compañero de vida, que en ese sentido tampoco es fácil de entender, ¿no? No es fácil de entender o de encontrar esa persona que entienda que tu cerebro está yendo, o mientras te están hablando, estás pensando en cualquier otra cosa. Que estás online 24/7, que sea sábado, domingo, lunes, a veces te toca trabajar, eh, pero no porque sea una obligación, sino porque a veces se da que es necesario, a veces surgen problemas y a vos también te apasiona lo que estás haciendo. Entonces, hay un entendimiento personal desde tu compañero de vida. Y después sobre la innovación particularmente, yo creo que soy a veces muy minucioso o muy crítico de muchas cosas. Entonces, en ese sentido, ser crítico a veces es un gran gatillo para ver cómo las cosas se pueden hacer mejor. Y ahí también es algo que nosotros hacemos activamente, ¿no? O sea, ¿cómo se puede mejorar esto? No es que las cosas están talladas en piedra. Entonces, ¿por qué no se puede hacer esto? Las famosas 5 preguntas de el por qué, el por qué, el por qué, el por qué. Y ahí, obviamente, cuando te encontrás con preguntas que no tienen justificación o porque siempre se hizo así o porque tal normativa dice que se puede hacer así, ahí es donde realmente ves áreas para innovación bastante más grandes y áreas de mejora fuerte. Porque generalmente son las que no tienen fundamento y cuando no tienen fundamento es una cuestión de nada más aplicar la tecnología y va a andar como una pelotita, digamos. Bueno, jugando con visión y persistencia, ahora fueron aceptados por 500 Startups, que es una de las 5 aceleradoras más importantes del mundo. ¿Qué esperan de eso? Bien, lo primero creo que principal y creo que es clave de todos estos programas de aceleración es justamente lo que dice, es una incubadora donde te doy todo lo que necesites. Es básicamente, como dice Elon Musk, un baby shower de negocios. Donde, ok, ¿qué necesitas? Inversión. Necesitas alguien que sepa de producto, necesitas alguien que sepa de ventas, necesitas alguien que sepa de recursos humanos. Eh, en eso es como que te fogonean con todas las cosas que necesitas o va a necesitar el negocio. Entonces, en ese sentido también es bastante importante materializar eso. Y por el otro lado, también dentro de esas aceleradoras pueden surgir potenciales partners o clientes o personas claves que puedan afectar tu negocio. Entonces, desde un punto de vista de recursos es súper interesante. Después también es muy, muy, muy potente
en lo que es medir todo. Por eso nosotros también hacemos bastante hincapié en medir todo. Cuando tenés mediciones de tu empresa, podés saber cómo funciona y qué no funciona. O por lo menos hoy está funcionando a este nivel. Ok, vamos a mejorarlo un 10%, o un 20%, o un 30%. Vamos a hacer este proceso más eficiente. Todo eso lo podés hacer con métricas y eso también te va a dar un norte bastante más fácil. Específicamente, ¿cuál es el objetivo para Bueno a través del programa? El objetivo es crecer de 5 a 7 veces en ventas. Obviamente eso va a significar un crecimiento exponencial del equipo, tanto obviamente en el área comercial, en el área de desarrollo, en el área de producto. El objetivo es ingresar al mercado mexicano después de haber terminado el programa y para eso obviamente también juega un rol clave el levantamiento de capital. Viviste en Australia, en términos de creencias y valores asociados al emprendimiento. ¿Qué cosas absorbiste y cómo las acoplaste a tu propia raíz? Todo país, ya sea latinoamericano, europeo o en el caso de Australia en Oceanía, tiene sus ventajas y desventajas. Como emprendedor hay que saber tomar lo bueno y tratar de materializarlo. En ese sentido, una cosa que sí te enseña Argentina es que tenés que meterle mucha garra, tenés que empujar para adelante y muy fuerte, porque si no las cosas no pasan. En otros mercados, como por ejemplo Australia, donde la economía es mucho más estable, puntos de inflación, estás hablando de 2 puntos de inflación anual, hay estabilidad de la moneda, la gente, o por lo menos en el mercado australiano, el 98% de la gente está bancarizada, no hay uso de efectivo. Presentan beneficios, pero también desafíos, ¿no? Obviamente estás hablando de que no es tu lengua nativa, entonces obviamente ahí desde el vamos tenés un desafío en el cual tenés que hablar inglés, no tenés una red de contención personal, como obviamente la tenés en tu casa, pero también no tenés o no estás estructurado en una caja como que por ahí el resto de los australianos y vos ahí también ves al venir de otro lado que hay un montón de cosas que se pueden hacer mejor. En ese sentido, obviamente el mercado con una moneda fuerte, la oportunidad de facturar o generar ventas en volumen es mucho más fácil en términos económicos que en un país donde la moneda es débil. Entonces, los números de facturación que puedes conseguir en Australia o en Estados Unidos o en Europa con una moneda fuerte son muy superiores a países de LATAM, donde el peso argentino, por ejemplo, contra el dólar está bastante más devaluado. Después, en términos de beneficios que brindan los países, algunos países tienen más incentivos a nuevas empresas que otros. Creo que un caso bastante ejemplar es el de Chile, en el cual desde Corfo se genera todo un ecosistema, el cual brinda este apoyo a estas empresas. Después hay ecosistemas o países que son más hostiles, menos hostiles, con distintas cosas, ya sea economía, reglas de juego, instituciones y demás. Pero cada país es distinto y cada mercado también es distinto. No sé si se pueden aplicar las mismas reglas de un lado a otro lado. En teoría te diría que no, pero sí el mismo aprendizaje podés llevártelo de un lado para el otro. Y eso creo que es lo clave que tiene que hacer un emprendedor, es tratar de captar esas posibilidades de innovación o esas cosas que no están funcionando tan bien, materializar sobre esas cosas que se pueden mejorar básicamente. ¿Es necesario ser un insider, es decir, haber trabajado en una industria en particular, conocerla, para idear una solución, ofrecerla y venderla? ¿O también se puede ser un outsider, es decir, no tener una cercanía a una industria en particular, simplemente haber detectado una solución y emprender? Y lo otro, ¿cuáles son las ventajas de crear empresas en Latinoamérica, de emprender en Latinoamérica digitalmente? Sobre lo primero, yo por lo menos en mi experiencia desmitifico que tenés que ser un insider de una industria para innovar en esa industria. Obviamente
como insider vas a tener muchas más métricas y demás, pero no significa que porque tengas información realmente lleves a cabo la ejecución de una startup o una empresa que mejore eso. Tranquilamente podés ser una persona de un equipo, de una empresa, el cual, sí, ok, necesitamos contratar a una persona de banca porque esta persona trabaja en la banca y entiende las ineficiencias internas, pero también a veces eso es una contra más que un pro. ¿Por qué? Porque están esos vicios de industria, ¿no? O de una persona por ahí más grande, sin ser despectivo, en el cual las cosas se hicieron siempre así. Entonces, en ese sentido también, eh, parte de la cultura nuestra es eso, es tratar de derribar muros o derribar cosas. Obviamente cada empresa, a medida que es más grande, más difícil es innovar, cada vez es más difícil hacer cambios, pero siempre buscamos que esté eso en el ADN. Y después respecto a los emprendedores en Latinoamérica, la verdad que sí, emprender en Latinoamérica y en países que hay inestabilidad, es bastante más complejo que otros emprendedores en otro lado. En ese sentido, creo que hay más resilience o más persistencia en los emprendedores de lugares que son un poco más hostiles para hacer negocios, por la simple razón de que tenés que sobreponerte, no importa qué, porque es la única alternativa que tenés. Entonces, a veces eso hace que solo puedas mirar para el norte porque es el único camino que tenés. A veces eso también hace que sea muy hostil, porque los que no tienen esa persistencia o no tienen ese drive para hacerlo, la mayoría se quedan en el camino. Y es un poco lo que pasa, por lo menos lo que se ve en el caso de Argentina, donde tenés obviamente muchísimas empresas que se quedan en el camino, pero las empresas que lo lograron, tenés en los casos de Mercado Libre, OLX, Globant, OutZero y demás. La cantidad de unicornios que puede tener un país podría ser un sinónimo de un ecosistema emprendedor robusto y de un capital de riesgo dinámico. Sí, o sea, yo como primera medida no mediría el éxito de un país o de medidas económicas o institucionales en base a la cantidad de unicornios que tienen. Yo creo que Argentina tiene un montón de cosas buenas, como te dije, todo va a depender mucho de cómo se utilicen esos beneficios o esas ineficiencias dentro de un país, de lo mismo de la contraparte del país chileno. Como hay algo que, porque pasé por el programa Startup Chile, creo que es un programa excelente, una iniciativa que honestamente me parece que es a otro nivel, que el gobierno sabe que el programa que pueden hacer es traer emprendedores del resto del mundo para que contraten mano de obra en Chile, traigan know-how, traigan capital y crezcan desde Chile. Eso honestamente es una medida, en mi opinión, excepcional. Eh, Después, respecto también a Argentina, y un poco creo que cualquier empresa que pretende ser un unicornio, la realidad es que en los mercados como Argentina o Chile no es suficiente para hacerlo. Entonces, entender de que estás en un país periférico en el cual para realmente dar el próximo salto tenés que entrar a mercados mucho más grandes, como puede ser o el resto de la TAM, puede ser Brasil específicamente, puede ser Estados Unidos, pueden ser los gigantes de Asia también. Entonces, en ese sentido, creo que las empresas que buscan llegar a ser unicornios, porque también no todas las empresas quieren ser unicornios, eh, y no está nada mal, es una cuestión de visión de empresa o industria particular y demás. Eh, Obviamente en ese camino de expansión global o regional, en el caso, por ejemplo, de Globant, la expansión es más global, en el caso de Mercado Libre es más regional. Es una visión de empresa y obviamente tener en claro que van a necesitar salir de ese país inicial y van a necesitar levantar capital fuera de ese país inicial para crecer a la escala que necesitan para ser un unicornio. ¿Qué hay respecto del capital de riesgo en Latinoamérica? Creo que Latinoamérica per se no es
el mercado donde decís que hay abundancia de capital. En algunos casos el capital es caro y no tenés la opción real de elegir de dónde viene ese capital, ¿no? En Latinoamérica, creo que en los datos el 1% nada más de las startups logra conseguir el inversor que realmente quieren, donde en Estados Unidos ese número es bastante más alto. También por el otro lado hay una realidad que es, al ser un mercado más hostil, hay menos competencia para levantar capital. Entonces, en ese sentido, también es más fácil llegar a esas personas que pueden llegar a invertir. En términos generales, lo que se ve es que para rondas hasta una serie A o Pre-Seed o Seed, sí hay capital en estos países de los que hablábamos antes, tanto Chile o Argentina. Ahora, a momentos de escalar más allá de una serie A, o se hace un poco más complejo. ¿Por qué? Porque por ahí el mercado de venture capital no es tan maduro, pero también estamos hablando de fondos también más chicos. Entonces, en ese sentido, es difícil llegar a esas rondas si no estás hablando de mercados más maduros, como puede ser el mercado mexicano, donde el ticket es más alto, o también mercados como en Estados Unidos o inversores más institucionalizados. Y para levantar capital, ¿cuáles son las variables principales que es necesario manejar? Y es una muy buena pregunta porque honestamente es toda una ciencia. Primero porque ves ejemplos, todos te dicen los economics, ¿no? Y hay muchos ejemplos donde los economics eran negativos y no hacían sentido, pero levantaron 200 millones de dólares. El caso de Rappi es un ejemplo en el cual pasaron por YC en San Francisco y creo que ya hoy en día tienen 5 rondas y preguntándole a inversores, los cuales tuvieron la oportunidad de ser picheados en su momento, te decían que los economics de Rappi no hacían sentido. Hoy en día, obviamente, se arrepienten de no haber invertido en esa empresa, por lo que soy, y donde creo que la pandemia ayudó muchísimo a que esos economics sean positivos. Eh, pero hay de todo. Hay de que los inversores, construir una relación con los inversores como cualquier otra cosa, eso es bastante importante. El unit economics de la empresa es bastante importante. La industria donde estás es bastante importante. Eso va a determinar el impacto o el crecimiento o el tipo de evaluación que pueda tener la empresa en un futuro. Y obviamente no menor, si tenés la posibilidad de que X jugadores inviertan, también eso va a ser un factor importante a la hora de las próximas rondas de inversión. La pandemia forzó procesos. Cuéntanos del área fintech, donde Bueno participa. Sí, como decíamos antes, creo que la pandemia en un punto hasta forzó a instituciones a realizar las cosas de distinta forma de que se venía haciendo antes. ¿Por qué? Porque no quedó otra alternativa y las empresas tienen que seguir funcionando y las empresas tienen que seguir produciendo y vendiendo. Ya sea desde el lado operativo, administrativo o desde el lado comercial, se vieron forzadas a realizar cambios o innovaciones. Eh, Desde el lado de la industria fintech o de servicios financieros en Latinoamérica específicamente, creo que no solo tienen el impacto de la pandemia, sino que hay un desafío también más grande que es el de bancarizar al 50% de la población que no está bancarizada. Entonces, ahí hay una mega oportunidad de 1 millón de cosas que se pueden hacer, desde scoring alternativos, desde bancarización de esas personas, digitalización de procesos, acceso a los servicios financieros. Ahí específicamente el mercado de América Latina es muy particular frente a otros mercados donde no está eh, la situación de que 1 de cada 2 no cuenta con ningún tipo de servicio financiero. ¿Es bueno una amenaza para el call center de una empresa u otras áreas de la empresa? No creo que los otros canales dejen de existir, honestamente. No es que las personas que iban a la sucursal van ahora a hacerlo digitalmente. Hay gente que yo quiero tratarme con un humano y esa es
la única forma de que quiere interactuar con la empresa. No quiero hablar con un chatbot, no quiero hablar por teléfono, yo quiero hablar cara a cara, porque así es como siempre lo hice. Y esas personas van a seguir yendo a la sucursal y va a haber otras personas que van a preferir hablarlo por teléfono porque yo no me quiero descargar apps o no quiero hablar a través de nuevos canales como las redes sociales. Pero también va a haber otras personas las cuales dicen, ok, yo la verdad que no quiero perder tiempo yendo a una sucursal, o la verdad que no tengo ganas de hablar con nadie, quiero hacerlo de forma rápida, automatizada, donde yo me siento cómodo. Entonces, en ese sentido, lo que brindamos nosotros no es una amenaza frente a otros canales, sino es una nueva alternativa de comunicarse e interactuar con los usuarios. Tomás, si nos puedes dar una definición de emprendimiento que incluya idea y práctica. Nada, creo que lo mejor que puedo decir es que se abrochen el cinturón y que se van a subir una montaña rusa de emociones, donde el camino es muy divertido, a veces muy exigente, pero siempre creo que, o por lo menos así es como me dicen mis familiares y amigos, cada vez que hablo de lo que hago lo hablo con una sonrisa y una pasión que, que no es muy común. Después, sobre disciplina versus cabeza dura, hay algo muy importante y creo que es desde un principio cuando estás creando algo y solo tenés una mera idea o un PowerPoint entre tus manos, es mostrárselo a la mayor cantidad de personas que puedas. Que no tengas miedo de que te van a robar tu idea, porque la idea, como me dijeron 1.400.000 veces, no vale nada. A todos se les ocurrió hacer una app en la cual pedías un taxi y llegaba a tu casa. Bueno, pero eso no significa que hayas creado Uber. Entonces, la ejecución es lo que importa y por más de que muchas personas vean tu idea o lo que estás planeando como startup o como negocio, lo que vale es la ejecución. Y ahí es donde también es muy importante la disciplina y entender que no todas las cosas pasan con inmediatez. Las cosas llevan tiempo, por más que a veces no se pueda entender y queremos que ese proceso sea más rápido y demás. También obviamente las mismas personas tienen un tiempo o una forma de asimilar los cambios y la forma de decir, ok, realmente me equivoqué y no sabía lo que estaba haciendo. Pero a priori creo que es algo muy divertido, muy dinámico, muy desafiante, lo cual tiene mucha retribución al momento que logras las cosas. Para mantener esa disciplina, ¿cuáles son tus energizantes? Bien, mis principales anclas obviamente son mi familia y amigos. Lo que traté de hacer con los años y algo que aprendí a disfrutar mucho es el correr. Me gusta mucho correr, me sirve mucho para relajar la cabeza, para distenderme, para pensar los problemas con una mayor visión y obviamente para descargar. Yo lo uso más como un psicólogo. Después estoy incorporando lo que es yoga ahora, más que nada porque todo el mundo te dice el yoga hace bien y demás, pero a medida que te vas metiendo en ese mundillo le vas encontrando beneficios o otro tipo eh, de insight. Y después sobre disciplina, ¿qué te puedo decir? No hay nada escrito, honestamente. Hay gente que le encanta y conozco emprendedores que trabajan de noche y tenemos par de personas en el equipo que trabajan de 11 de la noche a 7 de la mañana y no podés creer cómo lo hacen, pero es que funcionan mejor de esa forma. Entonces, eh, sobre disciplinas creo que no hay nada escrito, hay que ver lo que es que funciona mejor para vos. Lo que sí trato siempre es tratar de tener un rendimiento alto o tratar de que llegue, termine el día y decir, wow, todas las cosas que hice en el día de hoy, sin llegar al límite de quemarte, ¿no? Porque en el momento que te sobrepasás, te quemás y después obviamente, después del pico, viene una caída y de esa caída es más difícil que salir si hubieras mantenido un nivel constante en el trabajo, digamos.
Bueno, Tomás, te quiero agradecer la oportunidad de haber conversado con el equipo de Capital Real. Estoy seguro que hay buenos consejos para quienes nos escuchan. Mucho éxito y fuerza con bueno. Gracias, Martín. Espero que haya servido de algo.